Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es para nosotros un gran privilegio y una gran bendición poder compartir, poder ministrar un mensaje de las Sagradas Escrituras. Agradecemos a nuestro Padre, el Creador del Universo, porque nos da esta oportunidad de poder ministrar una palabra, un consejo extraído de la Biblia para vuestros corazones. Nuestro deseo, nuestro objetivo es que su corazón, su alma, todo su ser sea fortalecido, bendecido, transformado, vivificado por la hermosa palabra de nuestro Dios. Cada vez que nuestro ser recibe dosis de instrucción registrados en el libro sagrado, todo ello trae a nuestra vida fortaleza, bienestar, abre los ojos, abre el entendimiento. La atmósfera donde vivimos se transforma, se limpia, porque su palabra es viva y eficaz. Pues esta mañana el Señor nos permite estar con ustedes y agradezco el que usted nos permita también entrar a su casa, a su auto o a su trabajo. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan. Queremos ministrar, seguir compartiendo esta serie de estudios que el Señor nos permite desarrollar para que día a día el conocimiento, el apego, el amor, la adherencia a la presencia divina se haga mayor, se haga manifiesto y que usted en su vida personal pueda testificar, pueda usted mirar cómo la mano de Dios se hace presente, cómo el respaldo divino interviene a favor de vuestras vidas. Hoy nos toca ver la manifestación número 44. Recuerde que estamos extrayendo estas enseñanzas, este mensaje registrado en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 19, 20 y 21. Cada uno de estos versículos contienen 72 letras hebreas. Cada versículo tiene esta cantidad de letras, y el número 72 en el lenguaje hebreo representa la palabra Gesed. Por eso le hemos puesto a esta serie de estudios la bondad del Padre. El Señor Jesucristo dijo claramente: esta es la vida sobrenatural, esta es la vida espiritual, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. Menciona el nombre del Padre. En la oración que nos enseña nuestro amado Señor Jesucristo, también nos muestra, nos revela cómo acercarnos al trono de la gracia. Dice: ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos. Como se dará cuenta, tenemos un Padre. Y dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, que Él es el Padre de nuestros espíritus. Él es el Padre. Así como en la tierra tenemos padres biológicos, padres terrenales, de igual manera en los cielos tenemos un Padre de nuestro espíritu. Y por ende también hay ministros que se convierten en padres espirituales que enseñan, instruyen, aconsejan vuestra alma. Entonces, como se dará cuenta, vuestro espíritu, alma y cuerpo son auxiliados por una cobertura paternal. La paternidad de nuestro Padre Dios, la paternidad de nuestros padres terrenales y la paternidad de el ministro, el maestro, el instructor, el sabio que esté a tu lado aconsejándote. Pues esta mañana vamos a ver esta manifestación número 44 y estamos extrayéndolo, vuelvo a repetir, de Éxodo 14,
19, 20, 21. Y hoy corresponde ver a esas tres letras hebreas que es Yud, Lamed, Hei. Yud, Lamed, Hei. Y tienen un valor numérico de 45. Y el Salmo, el rey David, se dio a la tarea de descubrir, de revelar en cada texto en donde se encontraban estas tres letras, lo cual representa o manifiesta una operación, una manifestación de nuestro Padre Dios. Y este texto está registrado en el Salmo capítulo 106, versículo 2. Comienza con una interrogante, comienza con una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor? ¿O expresar toda su alabanza? Está haciendo una pregunta con respecto a esa grandeza de nuestro Dios, con respecto a esa gran misericordia de nuestro Padre, porque el versículo 1 lo menciona, dice, dad gracias al Señor porque es bueno, porque Él es bueno, dice, porque para siempre es su misericordia. Entonces, como usted se dará cuenta, este valor numérico de 45 hay una relación muy estrecha con el nombre de Adán. Y Adán tiene valor numérico de 45. Entonces, ¿quién es el que puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar su alabanza? Entonces, vemos ahí un vínculo en esta pregunta, y es el hombre. Y usted se dará cuenta que el nombre de Adán se forma un acróstico en esas tres letras con las que se escribe Adán, Aleph, Dalet, Men. Comienza manifestando entonces nuestro Padre Dios un proyecto de redención para el hombre. El hombre, usted se dará cuenta que fue puesto en un huerto, Adán y Eva. Fueron puestos en ese huerto y la instrucción fue muy clara. Le dijeron a ese hombre, no comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y le dijeron también a ese hombre, puedes alimentarte, puedes comerte, puedes tú alimentarte de todos los frutos de los árboles, excepto ese árbol, no se debía de comer ese fruto. Y la instrucción con respecto a ese huerto fue, cuídalo, número 1, cuídalo y cultívalo, protégelo y trabájalo. Y si usted se da cuenta, ese modelo, esa instrucción se repite constantemente en la vida del hombre y de la mujer. Dios te coloca en un huerto. Dios te coloca y te otorga proyectos. Dios te coloca en un matrimonio. Dios te coloca en un ministerio. Dios pone en tus manos recursos. Dios pone en tus manos habilidades, talentos. Y la instrucción sigue siendo lo mismo. No te alimentes. No pares el oído a todo aquello que está entre el bien y el mal. Tenemos que acercarnos a lo que produce vida. Y la instrucción fue muy clara. El Señor le dijo a Adán, cultiva y cuida y trabaja. Sé un hombre que protege lo que se te otorga, pero trabájalo, fructifícalo. Y es ahí donde vemos cómo el hombre
Dice las Sagradas Escrituras que por medio de un solo hombre, estoy leyendo Romanos 5:12, dice que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, porque descuidó ese huerto. Vemos cómo Eva tuvo tiempo de tener un diálogo con la serpiente. Entonces no protegió, no cuidó. Y dice que entró el pecado. Y por medio del pecado entró la muerte, porque el Señor claramente dijo que si se comía de ese fruto, ciertamente iban a morir. Entonces entró el pecado y por ende entró también la muerte. Y fue así como la muerte dice que pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Como siendo como un modelo, como una contaminación terrible que le vino al ser humano, que todos, dice el libro de Romanos 3:23, todos pecamos, por cuanto todos pecaron, y vino una destitución de la gloria de Dios. Esos ropajes de luz, ese ropaje de brillo, ese ropaje de bendición, lo perdió Adán. Lo perdió este matrimonio. Y ahora vemos a todo hombre, a toda mujer que se vinculó, se adhirió a ese estilo de vida. Vemos cómo dice Romanos 5:15 que la transgresión de Adán, esa transgresión, esa equivocación, ese error que cometió Adán no se puede comparar con la gracia de Dios. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo? Dice, esa gracia abundó para todos. Porque así, vamos al versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces aquí ya encontramos una alternativa. Aquí encontramos una solución. Aquí encontramos entonces un rescate, una puerta abierta a la redención o a seguir conectados a la muerte y a la condenación. Vemos entonces cómo el hombre, Adán, inicia cometiendo esa transgresión de desobediencia y dice que generó muchos pecadores. Pero la Escritura nos habla de el último Adán. El primer Adán, dice Primera de Corintios 15:45, fue hecho alma viviente, pero desobedeció y cometió tal transgresión. Desobedeció la instrucción del Padre. Pero en este mismo versículo dice que el último Adán, él vino a ministrar vida. Él vino a ministrar abundancia. Él vino a ministrar libertad, redención. Entonces, cuando vemos lo que dice Romanos 5:15, que hay muchos que fueron constituidos pecadores a causa de estar conectados con el ejemplo que dio Adán, el primer Adán, pero también hay muchos que son constituidos justos a causa de seguir el ejemplo del último Adán, Jesucristo. Y ese es el mensaje que el Señor nos otorga en esta mañana, amado pueblo de Dios.
Porque cuando vemos en esta tierra el comportamiento, la conducta del ser humano, muchos todavía se rigen o están recibiendo una gran dosis de contaminación y afectación en su vida a causa de seguir el ejemplo del primer Adán, viviendo en transgresiones, en error, en tomas de decisiones equívocas, dejándose llevar por pasiones carnales, tomando caminos incorrectos, parecen caminos buenos, pero su fin es camino de muerte. Vemos cómo continuamente hay una vida cíclica en la vida de la persona, en donde vemos cómo esa conducta se vuelve a repetir. El abuelo cometió un error, el hijo vuelve a cometer el mismo error, el nieto comete el mismo error, el bisnieto vuelve, o sea, es una vida cíclica de error en error, porque hay una destitución o hay una separación de la gloria de Dios. Pero para eso vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para poner un alto a ese estilo de vida. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros abrimos nuestro oído, abrimos nuestro entendimiento para escuchar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, enseñanzas que antes nosotros ya habíamos escuchado por la voz del Padre. Lo dice Juan 6:45, dice que nosotros fuimos enseñados por Dios. Y todo el que ha oído y aprendido del Padre, dijo el Señor, viene a mí. Entonces, aquí nos invita nuestro Señor, aquí vemos una manifestación de su gran amor, aquí vemos una gran manifestación de ese amor divino de nuestro Padre. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga una vida espiritual, tenga vida y vida en abundancia, tenga una vida sobrenatural. Ese es el amor del Padre. Por eso la pregunta que hace el rey David en el Salmo 106, versículo 2, ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor o expresar toda su alabanza? Dios quiere que el hombre, Dios quiere que la persona en esta tierra atraiga el cielo, atraiga la bendición del Padre y lo ministre en la tierra. Ese era el proyecto y ese es el proyecto de Dios, que los hombres seamos portadores de un mensaje de vida. Así como el Señor trajo la vida eterna, el mensaje de la redención, Dios quiere que también nosotros, como sus hijos, seamos portadores de su nombre, portadores de su gracia, portadores de su gloria, portadores de palabras que producen vida. Por eso el hombre que cree en el mensaje que trae vida, en ese mensaje que trajo nuestro Señor Jesucristo, ese mensaje se debe de impregnar en vuestra vida. Debemos entonces nosotros de manifestar un oído atento, un entendimiento abierto y por ende lo que escuchas, lo que aprendes, llévalo a la práctica. Vuelvo a repetir esto, Dios quiere que escuchemos, Dios quiere que prestemos atención a su palabra, a su mensaje, porque ese mensaje va a entrar a tu vida y entonces esa palabra cuando entra a tu vida comienza a desarrollar una serie de transformaciones, comienza a fortalecer, a sanar, a vivificar, comienza a levantarte, comienza a consolar tu corazón y entonces comienzas a aprender de esa palabra para que lo lleves a la práctica. Todas las instrucciones que Dios da es para que las practiquemos. En el caso de Adán y Eva le dijeron, cuida y cultiva, protege y trabaja ese huerto. Ese fue el mensaje y es el mismo mensaje que el Señor nos está dando. Si el Señor te está dando vida, cuídala, pero también cultívala.
O sea, ministrala a las demás personas, fructifica. Si el Señor te da recursos, cuídalo y trabájalo. No permitas que eso se pierda. Los recursos que Dios te da no es para que los pierdas. Acuérdese que hay una parábola de los talentos. Eso nos enseña a cuidar y a trabajar para cuando tú entregues cuentas puedas decir: me diste 5 talentos, aquí hay otros 5 talentos. Me diste 2, aquí hay otros 2. Y no esconderlos, no generar o no permitir que esa cobertura de miedo entre a tu vida y que no trabajes y que no lo desarrolles. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios nos ha dado. Dice el libro de Eclesiastés que Dios a todo hombre, a toda mujer, Dios le ha dado una tarea para que en ella se ocupen. Cuando el Señor habla el término Adán, se refiere al hombre y a la mujer, porque ese es un código que está escrito en el libro de Génesis capítulo 5, dice: y Dios los llamó, refiriéndose al hombre y a la mujer, y Dios los llamó Adán. Entonces está refiriendo al hombre y a la mujer. El hombre y la mujer tienen la misma oportunidad de trabajar, de desarrollar, de entregar cuentas extraordinarias delante de nuestro Padre. Pero ¿qué es lo que está pasando con el ser humano? El ser humano puede ser que escuche, pero no aprende y no acciona el consejo que se les da. Puede usted estar escuchando muchas enseñanzas, pero no las aprende o no las guarda y entonces no las lleva a la práctica. Y al no hacer eso, usted está tomando la misma actitud de Adán cuando escuchó, pero no obedeció. Se le hizo muy fácil comer de ese fruto y cuando entró en esa transgresión, en esa desobediencia, entonces se abrió la puerta a una serie de experiencias no gratas. Y eso mismo nos los enseña nuestro Padre Dios en esta mañana, que nosotros seamos hijos obedientes, hijos que estén atentos a su instrucción. Cuando el Señor dice: ¿quién puede relatar? O, por ejemplo, el profeta Isaías escuchó el mensaje: ¿quién irá? ¿Quién llevará el mensaje? ¿Quién irá por nosotros? Veamos cómo el profeta Isaías se adelanta y le dice: yo iré, envíame a mí, yo iré. Eso es manifestar una voluntad, una obediencia, una atención hacia una encomienda, hacia un proyecto, hacia un desarrollo del servicio de la obra de Dios. Cuando nosotros manifestamos tal diligencia en decirle al Señor: heme aquí, Señor, envíame a mí, o como lo hizo el profeta Samuel cuando Dios le hablaba y él de una manera diligente le dijo al Señor: habla, que tu siervo escucha. Eso le agrada a nuestro Padre Dios. Cuando uno le dice: heme aquí, envíame a mí, ¿qué quieres que haga, Señor? Como lo dijo Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, inmediatamente rindió su voluntad y le dijo al Creador: ¿qué quieres que haga? Eso es lo que a Dios le agrada. Por eso cuando Él pregunta: ¿quién puede relatar los poderosos hechos del Señor? Ahí es donde nosotros tenemos que surgir, tenemos que manifestar esa diligencia, esa prontitud de decirle: Señor, heme aquí, aquí estoy. Porque eso hará entonces que esa cobertura, ese respaldo divino venga sobre vuestra vida, venga sobre vuestro corazón. Cuando revisamos en las Sagradas Escrituras el gran amor de nuestro Dios, al darle al hombre la libertad de elección, al darle al hombre la libertad de elegir, lo que se llama libre albedrío, lo que se llama libertad para elegir, vemos en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice claramente el Señor: al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros.
Es muy claro el mensaje. El Señor nos enseña que al estar nosotros en esta tierra, al vivir y desarrollar nuestras actividades, hay dos testigos que están al pendiente de la decisión que tomas cotidianamente. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. La ley de la siembra y la cosecha, o también conocido como la ley de medida por medida. Si tú siembras cosas buenas, si tú siembras para el Espíritu, cosecharás respaldo divino. Si siembras para la carne, entonces cosecharás experiencias caóticas. Y al Señor y nuestro Padre Dios, cuando nos muestra a estos dos testigos, nos deja ver claramente cómo en esta tierra esos dos testigos sirven como respaldo, como mensajeros y como ayudadores de aquellos que escuchamos la voz de Dios. Nos deja ver y nos enseña nuestro Padre Dios que en esta tierra debemos de estar pendientes tanto del mensaje del cielo, tanto de las cosas espirituales, como también de nuestras labores terrenales. Ambas alas se tienen que cuidar. Un águila no puede volar con una sola ala. Se necesitan las dos alas, lo espiritual y lo material. Entonces, cuando atendemos todo lo que tiene que ver con el alimento, la instrucción, los consejos, la corrección, la instrucción que viene del cielo y entra en nuestra vida, eso va a traer nuevas fuerzas. Y atendiendo a nuestros trabajos, actividades, proyectos, negocios, eso va a traer también fortaleza a nuestra alma. Por eso el Señor dice, hay dos testigos, hay dos ministraciones. Ahora, sigue diciendo este texto, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice, he aquí, he puesto ante ti, fíjese, la vida y número 2, la muerte. Entonces vamos a comprender esto. Por un lado te está diciendo, he puesto ante ti quien te enseña a caminar por el sendero de la vida, Jesucristo, el Mesías, el Redentor, el que vino a ofrecer su vida en rescate por muchos. Te está diciendo, yo pongo delante de ti a un claro ejemplo de que en esta tierra la redención, la salvación, la justificación, la santificación se puede lograr si nos conducimos siguiendo los pasos, las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Y número 2 dice, pero también pongo la muerte. O sea, si tú te conduces con el ejemplo de Adán, ese primer hombre que transgredió, desobedeció, no cultivó, no cuidó, entonces tu vida va a tener otro resultado. Tu vida va a tener otra experiencia. Y lamentablemente, amados hermanos, amados amigos, la mayoría de las personas tiende a seguir el ejemplo y el camino que tomó Adán. Descuido, desobediencia, rebelión, usurpación, orgullo, porque todo eso encierra la actitud que tomó Adán. No cuidó, no trabajó, no prestó atención a la presencia de Dios.
no prestó atención a los mandamientos que Dios le había dado. Y entonces vemos cómo a ese hombre lo sacan del huerto y lo colocan en una dimensión de esterilidad, de sequedad, de escasez, de enfermedad, de muchos dolores, porque se lo dijeron a Eva, se incrementarán los dolores. Pero ¿por qué vivir o por qué entrar a esos terrenos en donde las cosas todas se complican? ¿Para qué entrar ahí? ¿Por qué no mejor ser obedientes y seguir el gran ejemplo de la vida, el gran ejemplo del amor, el gran ejemplo de la obediencia? Porque el Señor Jesucristo lo dijo claramente: yo no vine a hablar por mi propia cuenta. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y vemos, amados amigos y hermanos, cómo este texto nos indica y nos ministra con claridad la importancia de seguir la vida. Dice: yo pongo delante de ti la vida. O sea, te pongo a Jesucristo, te pongo al ejemplo de ese Mesías, ese Redentor que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero también te pongo otro ejemplo, que es Adán. Dice también: pongo delante de ti la bendición, dice. Pero también está la maldición. Dios nos libre de eso, hijos. Qué claro es el mensaje. Si quieres conducirte por la vida, vas a alcanzar bendición. Si quieres conducirte tras el ejemplo de Adán que produjo muerte, entonces esa vestimenta, que ni siquiera es bueno mencionarla, pero pues queda aquí como un mensaje: la maldición comenzará a operar en la persona. Y termina este texto diciendo, el versículo 19 dice: escoge pues la vida para que vivas. Escoge el ejemplo del autor y máximo consumador de la fe. Pon tus ojos en qué es lo que hizo, qué enseñó, qué es lo que compartió, qué es lo que ministró, qué es lo que contiene la enseñanza que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Detén esa contaminación genética, detén esa contaminación de maldad, detén esa contaminación a la genética de enfermedad. Todo eso se logra si recurres a Jesucristo, al autor y al máximo exponente de la vida, de la fe, de la gracia, del amor, de la paz, de la alegría, porque todo eso lo ministró nuestro Señor Jesucristo. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz. Y algo muy glorioso dice: y allegándote a Él, adhiérete a Él, no te separes de Dios, vivamos conectados con Él, vivamos en armonía con Dios. Si tú quieres y obedeces, dice, comerás lo mejor de la tierra. Dice, allegándote a Él, porque eso es tu vida. O sea, cuando estamos apegados a Dios, esa es nuestra vida, porque nosotros dentro de nuestro ser tenemos esa alma que proviene de Dios, ese espíritu que proviene de Dios. Dice, porque eso es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa genética de campeones, esa genética de triunfadores, esa genética de bendición, esa genética de hombres como Abraham, Isaac y Jacob, es trasladada a nosotros. Por eso
Bueno es que entonces estemos dentro de esa dimensión llamado Mashiach, o en griego Cristo, que estemos dentro de Cristo, dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Anota esto en forma de listado. Romanos 6:4. Comienza tu vida a estar en una dimensión de novedad de vida. O sea, nuevas misericordias cada mañana, nuevos milagros, nuevas bendiciones, nuevas enseñanzas, nuevo consejo, nueva instrucción. Eso es lo que Dios le da a sus hijos, que escogen estar dentro de Cristo. Número 2, Efesios 4:24. Dice, vestidos del nuevo hombre, o sea, vestidos de ese ejemplo, de esa vestimenta, de ese carácter, de esa instrucción que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vivimos en una novedad de vida, cosas nuevas cada mañana, nuevo hombre, porque dice que el cual a la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. Ese nuevo hombre ya no va a estar ahí falseando. Ese nuevo hombre no va a estar ahí simulando, no va a estar ahí confundido. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y Él te da una novedad de vida con nuevas instrucciones. Número 3. Otorga a tu vida un nuevo pacto. Y ese pacto es de vida para tu espíritu, fortaleza para tu alma y sanidad en todo tu cuerpo. Entonces, novedad de vida, un nuevo hombre, un nuevo pacto, y Apocalipsis 2:17 dice que se te otorga un nombre nuevo, un nombre que Dios y tú tienen conexión y conocimiento. Si estamos en Cristo, si reconocemos ese gran trabajo que vino a hacer nuestro Señor, siendo Dios, no se aferró a ser Dios, sino que se humilló a sí mismo y hallándose en forma de hombre, tomó el carácter de un siervo y fue obediente hasta la muerte. Nota cómo el rey, o más bien este gobernador llamado Pilatos, en Juan 19:5, cuando a manera de burla le colocaron la corona de espinas, le pusieron un manto de púrpura. Y fíjese lo que hizo este gobernante. Lo puso en ese estrado y emitió una declaración y dijo, he aquí el Gulgolet, he aquí el hombre que está dispuesto a dar su vida. He aquí el hombre que ha cumplido con el proyecto. He aquí el hombre que ha sido obediente a su Padre. He aquí el hombre que otorga su vida para rescate de muchos. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir el proyecto y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora Él nos enseña y nos dice, yo ya pagué el precio. Por eso en la cruz del Calvario mencionó la última palabra diciendo, consumado es, todo está pagado. Toda tu redención, toda tu provisión, todo tu sustento, toda tu salud, todo el respaldo, los recursos, cielos abiertos están a vuestro favor. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con Dios? ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con la salvación tan grande que nos ha dado nuestro Padre? Y cuando
ese gobernador dice, he aquí el hombre, diciendo, tuvo el valor de cumplir con ese proyecto divino y vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso el Espíritu de Dios nos invita a poner los ojos en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pero antes de irse, antes de esa ascensión, en Juan capítulo 20, versículo 21, nuestro Señor Jesucristo nos otorgó una conexión divina cuando vemos que entra en donde están sus discípulos y menciona, Shalom a vosotros. Antes de irse, antes de abandonar esta tierra y ascender a la presencia del Padre, nuestro Señor dejó conectada la relación, esa patria celestial, con sus hijos que siguen sus instrucciones. Dejó conectado, dejó una buena relación, una buena reconciliación entre el Padre y nosotros, porque la sangre del Cordero vino a limpiarnos, vino a santificarnos, vino a purificarnos, y ahora el precioso Espíritu de Dios nos guía, nos enseña, nos redarguye, nos consuela, nos fortalece, nos llena de poder y autoridad. Tenemos una gran virtud, un grandes regalos, amado pueblo de Dios, pero bueno es entonces degustar la cercanía con nuestro Señor, la cercanía con nuestro Padre, el tener esa comunión cercana. No permita que el pecado, la transgresión, la desobediencia corte tu conexión con Dios. El Señor Jesucristo nos vino a rescatar y a reconciliar con el Padre. Y cuando viene ese mensaje tan maravilloso que dice Shalom a vosotros, nos está conectando con una dimensión de paz, con una dimensión de alegría, con una dimensión de verdad, con una dimensión de gloria, con una dimensión de gracia. Y fíjese lo que dice, Shalom a vosotros. Como el Padre me ha enviado, como el Padre me envió a esta tierra para desarrollar ese proyecto, dice, así también yo os envío. Ahora entonces nosotros somos enviados de nuestro Señor para llevar el mensaje, para proclamar las virtudes, para ayudar a la gente que está en tinieblas, llevarles el mensaje de la luz, para enviar ese mensaje a los que están en cautividad espiritual, a los que están en una pobreza espiritual, porque así lo dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Quiere entonces nuestro Padre Dios sacar de esa dimensión de escasez, esa dimensión de espinas o aflicciones en nuestro cerebro, en nuestro corazón. Dice, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. ¿Qué quiere nuestro Padre Dios? Que cada uno de nosotros vivamos en libertad, vivamos viendo sus maravillas, vivamos con los ojos abiertos viendo su gloria, viendo cosas maravillosas, viendo cómo hay grandes oportunidades para los hijos de Dios, pero necesitamos la apertura de nuestros ojos, y eso se quita cuando tú colocas tus ojos en el libro sagrado que es la Biblia. Cuando comienzas a leer, las grandes escamas comienzan a caer porque el Señor comienza a limpiar tu visión. Pero también dice que para poner en libertad a los oprimidos.
la tristeza, la melancolía, la depresión, la angustia, la amargura son tormentos al alma, pero eso el Señor te ayuda a salir de ese círculo, de esa contaminación, porque eso es lo que contiene el Evangelio, el poder de Dios para liberarte, el poder de Dios para sanarte, el poder de Dios para ponerte en un espacio amplio, en una libertad que puedas disfrutar y decir: grande es Dios y para siempre es su misericordia. Cuando cerró ese libro, eso lo leyó mi Señor Jesús en un día de reposo. Cuando devolvió el libro era el contenido del profeta Isaías. Dice, lo devolvió al asistente, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Amado pueblo de Dios, amados hijos de Dios, estamos en un tiempo en donde tenemos que valorar la salvación tan grande que Dios nos ha dado. Tenemos que magnificar, tenemos que proclamar sus grandes virtudes. La palabra ungido o la palabra Cristo o la palabra Mashiach, Dios quiere que tú desarrolles esa operación en tu vida. ¿Qué es un ungido? Una persona que lleva el nombre de su Padre para proclamar libertad. Una persona que lleva en sus entrañas gran poder, gran autoridad, lleva en sus entrañas palabras de vida. Las palabras que hablas son espíritu y son vida. Cuando tú oras por alguien, cuando tú pones tu mano sobre el enfermo y reprendes la enfermedad, se va la enfermedad. Cuando tú pones tu mano sobre la persona que tiene algún tormento espiritual o algún espíritu maligno, tú reprendes a esa estructura maligna, esa alma queda libre, porque Dios respalda a sus hijos. A los ungidos, usted es un ungido, usted es una ungida, que cuando llevas el mensaje de la salvación, Dios interviene para liberar, para sanar, para restaurar. Cuando tú haces una oración por alguien, Dios envía el respaldo a esa oración porque envía la pronta respuesta. Así es que caminemos en esta tierra poniendo nuestros ojos en el autor y máximo exponente de la fe, poner nuestros ojos en Jesucristo, el cual dio su vida por amor. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera entonces también nosotros tenemos que manifestar gratitud, manifestar servicio, diligencia a sus instrucciones. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién llevará el mensaje? Que surja de tu boca esa declaración diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué quieres que haga? Habla, que tu siervo escucha. Esa voluntad debe de rendirse ante el Señor y evitar poner pretextos y evitar poner ahí excusas para no servirle a Dios. Grandes maravillas, grandes cosas ha hecho Dios por nosotros. Hay que manifestar alegría, hay que manifestar gratitud, hay que reconocer el gran amor de Dios, y te darás cuenta cómo esa conexión, shalom a vosotros, cielo, tierra, bendición, gloria, vida, opera en vuestro ser. El Señor ha enviado esta palabra para que camines con un respaldo y una seguridad, pero también con una entrega de vuestra voluntad al servicio de su reino. Hacemos una oración. Esta mañana Dios quiere responder, sanando, liberando, consolando, fortaleciendo, enviando la provisión, el sustento, los recursos que tú necesitas. La defensa, la protección que tú necesitas está al servicio de los hijos. Solo es importante que reconozcamos, solo es importante que agradezcamos, pero también que mostremos diligencia para decirle: aquí está mi vida, Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta preciosa mañana te agradecemos porque nos das la oportunidad de degustar tu palabra, y también te agradecemos
porque tomas en cuenta al ser humano. Así como lo dijo el rey David, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has coronado de favores, lo has coronado de gloria. Amado Padre, aquí estamos en esta mañana delante de tu presencia. Me uno en oración con tus hijos, con tu pueblo. Me uno en oración con las familias que están escuchando este mensaje. Y Señor, tenemos clara seguridad que nuestra fe puesta en ti atrae una dimensión de milagros, lo cual, Señor, nos presentamos con confianza al trono de la gracia para poner en tus manos cada una de las necesidades, problemas, cada una de las circunstancias que acosan y preocupan a la vida de tus hijos. Seas tú interviniendo en cada familia, en cada hogar, por favor, Padre. Que tu hermosa misericordia, compasión y bondad se hagan presentes, atrayendo, mi Dios, una cobertura de luz. Toda maldición, toda obra de hechicería, toda obra de brujería sea secada, sea cancelada. Todo espíritu de muerte, todo accidente, violencia, agresión, pleitos, sean quitados de los hogares, sean quitados de, Señor, del camino por donde se conduce tu pueblo. Sean ellos guardados de manera sobrenatural. Que la luz de tu rostro resplandezca en la vida de tus hijos, eliminando toda amenaza de las tinieblas. Guarda a tus hijos, abrázalos, consuélales, ahí donde se encuentran, que ellos puedan recibir el abrazo, el consuelo, la fortaleza, la bendición. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos, amado Padre. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, tengan confianza, ya que nuestro Padre Dios envía la pronta ayuda, la pronta respuesta a cada uno de vosotros. Yo me despido deseando que tengas un hermoso día lleno del respaldo divino. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.